El recorrido histórico de Toledo siempre está unido a la religiosidad y a ese Dios que no tiene tiempo, pero que a Toledo le ha marcado algo maravilloso, que son sus conventos. El convento es un conjunto de religiosidad, de arquitectura, de arte, pero también de meditación y de explicación del porqué de la vida. Muchas veces, cuando pensamos en Toledo, tenemos que pensar en este concepto. ¿Por qué la vida en Toledo está unida a sus conventos? Hoy, Huella de nuestro tiempo va a recorrer la ciudad por un punto importante, con un convento sobresaliente. Es el convento de Santa Isabel, muy conocido por todos, pero también históricamente marcó una época, una gran época. Es conjunto arquitectónico, centro de cultura, de piedad, de ayuda a los demás, porque quien lo fundó era una ayudante humana, era una persona dedicada a la humanidad, a los demás. El convento de Santa Isabel de Toledo fue fundado por Sor María Suárez de Toledo, conocida vulgarmente, pero grandemente con este sentido de María la Pobre. Mejor no se puede definir a una persona. María la Pobre estaba emparentada nada más y nada menos con el rey Fernando el Católico, que apoyó la fundación de este convento. Estamos situándonos allá por el año 1477, una gran época, final de la Edad Media, principio ya del Renacimiento. Fue en el año 1483 cuando el cardenal Mendoza dio licencia para construir, edificar, pero también darle culto a la iglesia. Y posteriormente, en el 88, en el 1488, se anexionó la parroquia de San Antolín. Con este sentido, hoy les ofrecemos este título, En Huella de nuestro tiempo, el convento toledano de Santa Isabel la Real. Huella de nuestro tiempo hoy está históricamente unida a Toledo, como siempre estamos, pero también a los conventos toledanos. Cuando se quiere saber de la vida de una ciudad, hay que buscar el punto importante. Toledo tiene su gran punto en los conventos. El convento de Santa Isabel se denominó el convento real, porque fueron nada más y nada menos que los reyes católicos los promotores de este convento. Le dirige, le anima, le impulsa, le da la vida Sor María la Pobre. El tema es un tema muy toledano, pero es un tema histórico a la vez, porque hay cultura, hay arte, hay religiosidad. Y hoy contamos, como siempre, con un especialista en el tema. Se trata de don Herbert González Zimla, un poco difícil la pronunciación, pero ya lo verán ustedes en pantalla. Y contamos con un especialista auténtico. No solamente es un investigador de nombre, sino también de publicación. Todo lo que nos va a exponer lo ha publicado. El doctor Herbert González es doctor en Historia del Arte por la Universidad Complutense,
de Madrid. Exacto. De donde es también profesor de Historia del Arte en la Facultad de Geografía e Historia de dicha universidad y también vicedecano de estudiantes de una moderna facultad, Facultad de Turismo y Comercio. Digo moderna porque es moderna. Exacto, es de reciente creación y en efecto la Universidad Complutense tiene 26 facultades y una de las facultades es la Facultad de Comercio y Turismo. Allí tengo docencia y allí tengo investigación y allí además ejerzo el cargo de vicedecano. Pues nada, muchas gracias por venir al programa y además, amigos, don Herbert González es miembro, es cofrade de la Cofradía Internacional de Investigadores de Toledo, que es la promotora desde el origen de este programa que les ofrecemos continuamente y semanalmente. Después de darle la bienvenida, la primera cuestión es obligada. Nos vamos a situar en la plaza de Santa Isabel. Yo cuando paso y veo el ábside, el pequeño ábside que hay, que no tiene desperdicio arquitectónico que le estamos viendo ahí, siempre me fijo en una cosa, a la izquierda una cruz. Y cuando yo les hablo a los toledanos, les digo, Toledo es un calvario, está lleno de cruces. Cuando pasemos por las calles, que cada uno elija la que quiere, pero que elija una, porque eso es lo mandado. Pues aquí tenemos ya una obligación, los que estén viendo el programa, que elijan la cruz. ¿Qué hacen con ella? Bien, dejo ahí la pregunta. La primera cuestión, vamos a situarnos. Santa Isabel, lugar conocido por todos los toledanos, junto a lo que es el antiguo palacio que hoy se llama de la Escuela de Traductores de Toledo. La Escuela de Traductores no tenía ninguna sede, no estaba ubicada, pero bueno, nosotros la hemos ubicado modernamente, muy próximo al seminario y todo el mundo la tiene situada y localizada también en la calle de Santa Isabel. Bien, pues vamos a situarnos. Bueno, lo primero, obvio, dar las gracias, porque estar en Huellas de Nuestro Tiempo para mí es un auténtico honor y un auténtico placer. En efecto, una de mis líneas de investigación como historiador del arte ha sido trabajar sobre el convento de Santa Isabel de los Reyes. Y el lugar que ahora ocupa el convento de Santa Isabel era una de las antiguas parroquias de la ciudad, la parroquia de San Antolín, y la sede del convento está distribuida en varias estructuras palaciegas unidas unas con otras. Es decir, una de las parroquias más antiguas de la ciudad, dedicada a San Antolín, el patrón de Palencia, una iglesia de la que se ha conservado el ábside y se ha conservado fragmentos de 2 muros en la capilla Meneses, y luego una serie de palacios del siglo XIV y del siglo XV que forman parte de la herencia de Fernando el Católico, lo hereda de su madre, y a través de esa herencia cede estos palacios a su pariente, a Sor María la Pobre, para que los adapte y para que puedan allí vivir en comunidad con unas mujeres que al principio habían vivido en un beaterio y que los reyes católicos están interesados en que transformen ese beaterio en algo de más rango, es decir, en una vida espiritual más sólida y que vivan conforme a la regla de Santa Clara. Por tanto, son religiosas de la Orden de San Francisco, con los votos de pobreza, castidad y obediencia, a las que con esta magnífica donación, pues lo que hacen es recibir del rey y de la reina, de Fernando el Católico y de Isabel la Católica, las antiguas casas palacio de la madre de Fernando el Católico. Ellas las adaptan para vivir allí en comunidad, para hacer sobre todo trabajos de labor textil. De hecho, esa imagen que ven ustedes es la propia Sor María apareciéndose en sueños a una religiosa después de muerta, cuando se ha producido un incendio en la sala de labor y se han empezado a quemar los fardos de lana para que apaguen el fuego y el convento siga prosperando.
Y bueno, pues Sor María la Pobre gozó, lógicamente, de la protección de los reyes y también, por supuesto, de la protección de los arzobispos, que en un momento dado concentran a los parroquianos de la antigua parroquia de San Antolín en la iglesia de San Bartolomé de Sonsoles, y eso les permite ceder la antigua parroquia a las monjas para que les sirva de iglesia y de oratorio. Ese es, por así decirlo, el kilómetro cero de este gran convento. Sor María la Pobre tiene un gran recuerdo histórico entre muchos toledanos, fundamentalmente esos toledanos que viven próximo al convento y que participan, porque la iglesia está abierta. Yo recuerdo como detalle el Cristo del Buen Amor sale en procesión de ahí, en Semana Santa, cuando su sede no es esa, pero se busca la colaboración y la participación de las hermanas, y también recordamos que tiene la sede el capítulo de caballeros del Santo Sepulcro de Toledo, es decir, que están abiertas, ¿verdad? Sí, sí, por supuesto. Las madres franciscanas tienen, como toda la orden franciscana, sí, una mentalidad muy aperturista, son magníficas comunicadoras y tienen además un pequeño museíto que es una delicia y que yo recomiendo a todos los que están ahora mismo escuchando este programa a visitar. Ellas subsisten de su propio trabajo, venden dulces, venden libros, son muy laboriosas y luego son muy dialogantes, es decir, todas las personas que van a este monasterio pueden encontrar en él no solo el consuelo espiritual, que es obvio que tiene que haber en un monasterio, sino un espacio de tranquilidad. Y yo, como historiador, que es como puedo hablar, he recibido un apoyo y una ayuda de estas religiosas, sistemático durante años, sin el cual no se podrían explicar mis investigaciones. Entonces, yo creo que como historiador tengo que ser agradecido y hacerlo público también, es decir, tienen un archivo y una biblioteca muy importantes y están viendo en las imágenes algunos detalles de su patrimonio. La iglesia que tienen es una iglesia que en origen era de 3 naves, pero cuando la reciben donada a la parroquia de San Antolín, toman una decisión que es reformarla, reestructurarla, adaptarla a los usos que requiere una iglesia monástica. Y es entonces cuando el templo lo convierten en un edificio de una sola nave, de ahí que quede solo residualmente el ábside de San Antolín, una iglesia muy diáfana, muy amplia, con el coro a los pies. Han visto hace un momento un mapa, un plano, con las fases constructivas dibujadas en colores. En el fondo, el monasterio de Santa Isabel de los Reyes en Toledo es un laberinto en el tiempo, es decir, son obras de arte muy interesantes, porque las monjas simplemente lo que hicieron fue adaptar lo que ya tenían. Esto es una costumbre muy habitual en los franciscanos. En los franciscanos, al comienzo de su orden, Braunfels, que es un investigador muy importante de monacato, dice que llegaron a dudar si tener monasterio, es decir, llegaron a valorar la posibilidad de vivir sin necesidad de tener una casa, de ser mendicantes itinerantes, y que finalmente optaron por un monasterio, pero un monasterio que fuera práctico. Y en el caso español suelen ser casas que ya existen, que ellas adaptan para que les sirvan de vivienda. Y en este caso, una parroquia que ya existía y unas casas palaciegas que ya existían. Ahí tienen ustedes la imagen del libro de Braunfels que les decía. En el año 1975 se hizo la traducción al castellano. Para todos aquellos que les interese la historia del arte y cómo impacta el monacato en la historia del arte, esta es una de esas publicaciones de referencia. Y, como les digo, los monasterios franciscanos generalmente son monasterios que aprovechan edificios preexistentes, y como los mantienen en uso, al final los conservamos. Yo siempre digo que quizá el mejor sitio para conocer cómo eran los palacios de los siglos XIV y XV en el Toledo aristocrático de la Baja Edad Media sean los conventos franciscanos que hay en la ciudad, y entre ellos, por supuesto, Santa Isabel. Podemos hablar muchísimo, pero hay que seleccionar.
Y a mí, yo cuando leía tus trabajos, de verdad, me ha quedado, que luego te preguntaré, una gran imagen de lo que es el retablo mayor de la iglesia. Yo conozco la iglesia. La iglesia hay que bajar unos escalones porque está más baja que la calle, que la calle. Pero el retablo es muy llamativo. Dejo para el último momento la Inmaculada. Exacto. El retablo de Santa Isabel de los Reyes es una de las obras maestras de la escultura del Renacimiento en Toledo. Es una obra de grandes proporciones, de madera, dorada y policromada, que se debe estudiar dentro del clasicismo. Y yo tuve mucha suerte como investigador. En el archivo de protocolos notariales de la ciudad de Toledo, tuve la suerte de encontrar 2 de las órdenes de pago a los artistas que lo habían ejecutado. Es un retablo que tiene fecha, hay una cartela dentro del retablo que tiene la cifra de 1572, y el retablo tenía un epígrafe en el que se hablaba de la abadesa que había, bajo cuya prelatura se había ejecutado este magnífico retablo. Y bueno, pues con esos datos construí toda una serie de hipótesis y bueno, pues las di a conocer en un artículo que salió hace unos cuantos años, y bueno, pues cubría muchos vacíos, porque en este retablo trabaja Juan Bautista de Toledo, que es uno de los grandes artífices del clasicismo. Es un retablo que tiene 3 calles, que tiene 3 pisos de altura y un ático. Es un retablo muy representativo de la gran escultura del Renacimiento. Ahí tienen ustedes esa carta de pago, una de las cartas de pago que yo localicé, donde ven que es Juan Bautista Monegro el autor de la arquitectura, Andrés Sánchez es el escultor, y Juan Sánchez Dávila y Pedro de Cisneros el Mozo, que son respectivamente policromador y dorador. Firmaron las madres que habían hecho el encargo, firmaron los artistas, y las órdenes de pago se documentan en 1572, que es precisamente cuando se concluye el retablo. Yo no sé cuándo se empieza, porque no encontré el documento de contrato, tampoco sé exactamente cuál fue el proceso de ejecución del mismo, pero la fecha es inequívoca, 1572, el epígrafe habla por sí solo y los pagos te indican quién recibió el dinero por su ejecución. Ahí tienen, por ejemplo, las firmas de estos escultores, es el protocolo notarial 1776, es el folio 102 vuelto y 103 recto, y ahí tienen ustedes las firmas de cada uno de los artistas y lo que cobraron, que esto también es muy importante. 107 ducados, de los cuales 37 ducados que restaban por pagar, pues cuando las religiosas los abonan, los registran en un acto de fe pública, y lógicamente esto es un documento incontestable para un historiador. Y si podemos ver y descender, porque cada parte del retablo es para extasiarse. Exacto. Yo he dicho al final la Inmaculada porque es otra cosa. Exacto. Y tiene otra procedencia. Y tiene otra historia, exacto, que también conviene y tiene otra divulgarla. Historia no menos interesante que la del retablo. Pues miren, empecemos desde yo a mis estudiantes, álgido. Sí, yo a mis estudiantes de la universidad siempre les digo que para entender bien un retablo tienen que tocar 3 puntos. El primero es la manifestatio. La manifestatio es la expresión de un dogma de fe a través de imágenes. El dogma de fe por excelencia en el mundo católico es la Trinidad, que Dios es uno y trino, que son 3 personas, que es un único Dios verdadero y que son consustanciales. En el retablo de Santa Isabel de los Reyes eso se expresa en el eje central del retablo, en la parte central del retablo, donde tenemos la crucifixión y a Dios Padre como el anciano de los días, bendiciendo con la mano derecha y con el orbe en la mano, a Dios Hijo en la crucifixión y la resurrección de Cristo, es decir, Cristo saliendo del sepulcro. O sea, Cristo da la vida, da su propia vida por la salvación de la humanidad y luego resucita.
Es el eje principal, y entonces ahí lo que tenemos es la manifestatio, la expresión por medio de una sola imagen o de un conjunto de imágenes del dogma de fe. El segundo gran punto que tiene que tener un retablo es una narratio, y la narratio es el relato en imágenes de la historia sagrada. Puede ser una historia del Antiguo Testamento, puede ser del Nuevo Testamento. En el caso de Santa Isabel de los Reyes, ese relato incluye una magnífica anunciación. La anunciación, yo siempre quiero recordar a todos nuestros oyentes, no relata lo que le pasó a la Virgen, relata que un ángel le anuncia lo que le va a pasar. El Evangelio no dice lo que le pasa realmente. Sí, sí. La Virgen recibe la visita del ángel y, turbada, lo primero que hace es pedirle explicaciones, cómo va a pasar esto, y luego acepta su destino, y en esta imagen es el momento justo del aterrizaje del ángel. Esto es muy difícil de captar desde el punto de vista de la historia del arte. El ángel Gabriel acaba de entrar en la sala de la Virgen y con sus alas bate el aire, y eso hace que tenga esos paños tan movidos, tan dinámicos. Es una imagen espectacular, desde un punto de vista material. Tiene una visitación, la Virgen visita a su prima Santa Isabel cuando ambas están embarazadas, y sin que todavía hayan nacido sus hijos saltan de gozo en su vientre. Es esa alegría del encuentro entre las primas, pero al mismo tiempo es lo que nosotros no podemos ver, que es que ambas están embarazadas y que sus respectivos hijos, que son Cristo y San Juan Bautista, gozan al reconocerse mutuamente, ese reconocimiento del Hijo de Dios. Y esta narratio, que es una narratio mariana, dedicada a la Virgen, se completa con el abrazo de San Joaquín y Santa Ana ante la Puerta Dorada, con el nacimiento de Jesucristo y con la Epifanía, que la Epifanía no es otra cosa que el reconocimiento de la triple naturaleza de Jesucristo. Lo que hacen los magos de Oriente es llevarle oro como rey, que es el tributo que corresponde a los reyes, incienso como a Dios, que es el tributo que corresponde a Dios, y mirra como a hombre, porque la mirra es la resina que se usaba habitualmente para hacer los embalsamamientos. Y unido con la resurrección de Cristo tenemos un panel que muestra la ascensión de Cristo a los cielos. O sea, Cristo que con su propia energía sube a presencia del Padre. La Biblia en la versión Vulgata dice ascendit ad Padrem, o sea, asciende hacia el Padre. Bueno, pues esta narratio es una narratio muy completa, muy representativa, y además es un retablo que tiene un sentido del volumen subordinado a esa narración, porque el eje central, que es donde está la manifestatio, tiene más sentido del volumen, y los paneles laterales son bajorrelieves. Es decir, hay una jerarquía en la forma y en el tratamiento escultórico, aparte de un magnífico conocimiento del desnudo. El desnudo que se ve perfectamente, el desnudo masculino, tanto en la crucifixión, con un correctísimo tratamiento anatómico, como en la resurrección de Cristo, que es un Cristo triunfante, heroico. Y por último, un retablo, si tiene manifestatio y tiene narratio, debe también tener una testificatio. La testificatio serían personajes que a través de sus experiencias y sus vivencias dan fe que todo lo expresado en ese retablo es correcto de acuerdo a la doctrina. Y a veces son santos, a veces son los apóstoles. En el caso del retablo de Santa Isabel, del retablo mayor, les he traído dos de esos santos que hacen testificatio. En este caso es Santa Margarita con el dragón a los pies y San Miguel venciendo al maligno. Quiero que se fijen en ese San Miguel, porque ese San Miguel recibe toda la herencia de la escultura clásica con esa espectacular serpentinata. Eso es lo mejor de Praxíteles interpretado por artistas españoles del siglo XVI, con la incurvatura de la cadera, con ese gusto por los modelos andróginos. Sí, sí. Y si pasamos, lógicamente, junto al sagrario, los que están son los santos de la testificatio de la orden, que son San Francisco, con los tres nudos, mostrando la llaga de la mano, y Santa Clara. Lógicamente las monjas de Santa Isabel son franciscanas, Santa Clara con la custodia, con el Santísimo Sacramento. Ya saben que defendió el convento del ataque de unos piratas enseñándoles la custodia, y los piratas retrocedieron, y
eso hace que muchos conventos franciscanos, y Santa Isabel está entre ellos, expongan el Santísimo Sacramento a diario. Al final, bueno, pues yo también soy miembro de esa cofradía internacional de investigadores, sí, sí. Y salimos en procesión, pero no solo es la fiesta de la procesión del Día del Corpus, ¿no? El Santísimo Sacramento se puede contemplar a diario en muchas iglesias, y en Toledo una de ellas es Santa Isabel de los Reyes, en un ambiente de recogimiento y de tranquilidad absoluto y completo. Estamos en la mitad del programa, pero yo quiero que hablemos de la Inmaculada. Me parece que lo podemos dejar para la segunda parte, ¿no? Como quieras, Bien. Andrés, es un placer. Tiene su recorrido histórico, como habla de franciscanos, también en Toledo hay franciscanos, en San Juan de los Reyes, con quien a mí me une, no solamente desde el punto de vista religioso, sino también humano con ellos, me une mucho, y entonces yo quiero que escuchen los toledanos esa Inmaculada, la pequeña gran historia que tiene esa imagen. Así que hacemos una pequeña pausa y seguimos con ella. Perfecto. Amigos, estamos en el programa Huella de nuestro tiempo, hoy recorriendo lo más notable y noble que tiene Toledo. Toledo es una ciudad conventual. Otros me tacharán de puntos suspensivos, me da igual, pero Toledo se distingue porque es el convento hecho vida, hecho arquitectura, hecho religión y hecho arte. Una pequeña pausa y seguimos con ustedes. Continuamos en el programa Huellas de nuestro tiempo, que hoy nos hemos ubicado en el convento mayor de estancias que hay en Toledo, el convento de Santa Isabel de los Reyes. Todos los toledanos lo conocen y además a nosotros nos está sirviendo como de remover el tiempo. Y nos hemos ido al siglo XV y estamos en el siglo XVI, y en el siglo XVI aparece algo para mí maravilloso en un retablo de la iglesia, en el gran retablo de la iglesia de Santa Isabel de los Reyes, que es en la parte baja. Nada más mirar la vista se aproxima, que es la Inmaculada. Continúa con nosotros el doctor don Herbert González Zimla, que nos está haciendo una exposición del convento y del retablo que a mí me tiene ensimismado. Yo a partir de ahora lo volveré a estudiar. Me comprometo. Pero me quedo con la Inmaculada. Sin duda. Es una de las grandes joyas de la escultura del primer barroco en la ciudad de Toledo. Es una Inmaculada que tiene relación con una de las figuras de las religiosas más interesantes de la historia de nuestro país. Una mujer que en el siglo se llamaba Jerónima García Yáñez de la Fuente y que cuando abrazó el estado eclesiástico como religiosa en Santa Isabel se llamó Jerónima de la Asunción. Esta mujer era una mujer intelectual, era poetisa, profesó en el convento de Santa Isabel de los Reyes hasta cierto punto con la oposición de su familia. Ella había nacido en el seno de una familia poderosa de Toledo, una familia en la que su padre era notario y abogado, y cuando profesó como monja, después de casi 35 años, 40 años de profesión, cuando tenía 65 años, las autoridades de la orden le permitieron cruzar el mundo, viajar a Sevilla, embarcarse a América,
allí reforma 4 conventos de monjas franciscanas que había en México, cruzar México, cruzar el Pacífico, llegar a Filipinas y fundar allí el primer convento de religiosas franciscanas de Asia. Esta mujer era una mujer enérgica. La retrata Velázquez en ese cuadro que acaban de ver ustedes en la imagen, con la cruz en la mano y la regla. La cruz, de la que ella nunca se separó, y como ven, Velázquez, que la retrata y su retrato está en el Museo del Prado, procedente de Santa Isabel de los Reyes, bueno, pues Velázquez, que la retrata de esta forma, acertó a captar en su cara esa mujer enérgica. Bueno, esta Jerónima de la Asunción participó en los debates que hubo en Toledo a finales del siglo XVI y a comienzos del XVII sobre la Inmaculada Concepción. Como ustedes saben, la Inmaculada Concepción ahora mismo es un dogma de fe desde el siglo XIX, pero en el siglo XVII se debatía si debía o no ser un dogma de fe. La Inmaculada Concepción lo que hace es afirmar que por una gracia especial de Dios la Virgen está exenta de pecado. Ese pecado que es el pecado original de Adán y Eva, que se transmite de padres a hijos y que por una exención graciosamente concedida por Dios, la Virgen María está exenta de ese pecado. En España, los teólogos españoles afirmaban el dogma de la Inmaculada Concepción. Y se generan una serie de iconografías españolas con imágenes de la Inmaculada. La Inmaculada con las manos unidas, muy rígida, vestida, como están viendo, coronada. Sor Jerónima participó en esos debates y en el año 1617 esos debates se hicieron en el monasterio de San Juan de los Reyes. Y ella se encargó de buscar los recursos económicos para encargar una escultura que fuera adecuada a ese sitio donde se había hecho ese debate. Esta escultura, por tanto, estuvo durante mucho tiempo, fue un encargo personal de Sor Jerónima, y estuvo durante mucho tiempo en San Juan de los Reyes. No conocemos el autor, pero fíjense que en San Cipriano de Toledo hay una muy parecida que está documentada, obra de un escultor que se apellida Villoldo. Y yo me temo, no puedo afirmarlo porque no tengo el documento, pero formalmente pertenece a ese mismo ambiente y quizá, ¿por qué no?, a lo mejor es de la misma mano. Pues bien, saben ustedes que en nuestras desamortizaciones y en la Guerra de la Independencia, San Juan de los Reyes sufrió mucho. Y como consecuencia de ese sufrimiento, las monjas de Santa Isabel recuperaron esta escultura, la acogieron y por eso preside el altar mayor. Y les voy a decir también algo muy interesante. Sor Jerónima buscó las donaciones, los regalos, pidió dinero a las personas que tenían capacidad económica para ello, para que la estatua fuera de buena calidad. Y cuando la estatua estaba terminada por el escultor, Sor Jerónima dijo que no le gustaba porque tenía las manos unidas, cerradas, completamente cerradas. Parece ser que uno de los milagros que se atribuye a Sor Jerónima es que con sus oraciones la Virgen abrió las manos para mostrar que era benéfica con la humanidad. Bueno, por encima de la cuestión del milagro atribuido a Sor Jerónima, lo que esto nos está indicando es un cambio de gusto por el naturalismo, un abandono de la rigidez, de la frontalidad y una forma de acercarse a la Virgen María con actitudes más humanas. Es una obra maestra, una de las grandes esculturas del primer barroco toledano, ya les digo, 1617, con ese vestido tan enjollado, con piedras incrustadas, con un dorado y una imagen pues magnífica, ¿qué les voy a decir? Es decir, es una de las grandes joyas. Desde San Juan de los Reyes en procesión, ¿no? Exacto. Cuando se fabricó la estatua, se hizo una procesión para llevarla desde Santa Isabel de los Reyes a San Juan de los Reyes. Se instaló en San Juan de los Reyes y allí estuvo durante mucho tiempo, y después de la ocupación francesa, dado el estado de deterioro en el que quedó San Juan de los Reyes, las monjas recuperaron la estatua para que estuviera decorosamente en un sitio adecuado y, bueno, pues hoy la pueden ustedes contemplar, presidiendo el retablo
Fíjense qué interesante, en ese eje donde estaba la manifestatio de la que les hablaba antes, justo debajo de Santa Clara, Santa Clara, que lleva la regla en la mano, que es la protectora y la patrona de las religiosas franciscanas. Una obra maestra. Por cierto, lo que ven al lado es una pequeña estampa donde se ve cómo estaba la imagen en el momento en el que se instaló en San Juan de los Reyes. Y fíjense que hay a los laterales unos ángeles volando, que aluden, claro, por supuesto, a la Asunción de la Virgen, y unos cortinajes, porque si hay algo que caracterice al barroco es la teatralidad. La idea de que esos cortinajes estuvieran recién descubiertos para que viéramos esa imagen de la Virgen, que es la verdadera intercesora por la salvación de la humanidad. ¿Los ángeles representan algo? ¿Dicen algo? Los ángeles, no. Desgraciadamente, como se han perdido, no los podemos enjuiciar desde un punto de vista histórico-artístico, pero a mi entender la presencia de los ángeles aludiría a la asunción de la Virgen. O sea, Cristo asciende por su propia energía, pero la Virgen es llevada a los cielos por los ángeles. También es un mensaje porque hay muchas imágenes que tienen en su, diríamos, en su pequeño trono, tienen unos ángeles, y hay muchas personas que dicen, bueno, son angelitos, pero tienen su explicación, no solamente arquitectónica, sino también religiosa, que es el mensaje que podemos dar. A mí también me agrada ver que tiene una corona, destaca la corona, pero no es una gran corona, es como si fuera una continuación de la cabeza, que no destaca exageradamente. Bueno, la corona a lo que alude es al momento inmediatamente posterior a su acceso al cielo, que es cuando se convierte en emperatriz celeste. O sea, si Jesucristo es el emperador celestial, pues la Virgen es la emperatriz celeste y por tanto su atributo tiene que ser una corona. También es muy interesante los rayos de luz materializados alrededor de la imagen. Eso es muy característico de las Inmaculadas castellanas. Y fíjense que es una Inmaculada muy frontal, como son las de Gregorio Fernández, por ejemplo. Y aquí entraríamos en un debate que es si este primer modelo de Inmaculada hispana del siglo XVII estaba ya presente en lo toledano con Luis de Villoldo poco antes de que Gregorio Fernández lo materialice, y muchas veces la historia del arte atribuye este modelo a Gregorio Fernández, y habría que debatir, habría que seguir profundizando si Gregorio Fernández no toma un primer prototipo de origen toledano y, eso sí, lo lleva a su máxima expresión. Eso es indudable. Habría mucho que debatir ahí, y bueno, yo simplemente lo dejo para que todos nuestros oyentes, cuando vayan al Museo Nacional de Escultura en Valladolid y vean esas magníficas Inmaculadas del siglo XVII, o para cuando visiten la iglesia de San Cipriano en Toledo, o cuando visiten Santa Isabel de los Reyes, adviertan la importancia de esto como testimonio del pasado. Es un testimonio de la sensibilidad espiritual de un momento concreto que es el siglo XVII. Antes, que continuaremos hablando de Sor Jerónima, también en la imagen que nos han puesto, yo cuando la vi, cuando estaba leyendo un poco esos artículos, y bueno, artículos, voy a quitar el término, esos trabajos de historia del arte publicados, y a mí me sorprendió una cosa, porque yo siempre tengo la idea del Calvario toledano, que Toledo es un calvario porque está lleno de cruces por todas las calles y las parroquias que tienen su explicación, que yo ni lo he estudiado ni lo voy a dar por más conocido que lo que sabe cualquier persona, pero siempre me llama la atención que Toledo es un calvario y siempre ha estado sometido o por lo menos dirigido por la cruz. Pero cuando he visto la imagen, la figura de Sor Jerónima, también me ha llamado la atención la postura que tiene el crucifijo. Sí, bueno, Sor Jerónima lleva en la mano el crucifijo,
y ella era una esposa de Cristo, es decir, está con su amado. Yo siempre he dicho que si se hubieran conservado las poesías que escribió Sor Jerónima, que sabemos que fue poetisa, tendrían probablemente la misma altura o muy parecida a las de Santa Teresa. Es una vida espiritual mística, es una relación del amado con la esposa, y ella había hecho votos completos, fue una mujer de una sensibilidad extraordinaria. No era fácil la vida de las mujeres en el siglo XVI y XVII, y Sor Jerónima consiguió que aceptaran ese proyecto, que era fundar un monasterio al otro lado del mundo. De los mecenazgos de Sor Jerónima hay uno muy interesante, que es el llamado Cristo de las Ermitas. El Cristo de las Ermitas parece ser que su padre había patrocinado una pequeña ermita dentro de la huerta de las monjas de Santa Isabel de los Reyes, y parece ser que su padre encargó este Cristo yacente, que es además un Cristo custodia. Tiene, ahora lo van a ver en la imagen, tiene en el pecho un receptáculo para guardar el Santísimo Sacramento, y esto lo relaciona con el maravilloso Cristo de Becerra, que está en las Descalzas Reales, también un monasterio franciscano, y nos lleva esta sensibilidad hacia el Santísimo Sacramento. Eso que ven en la imagen es el momento en el que se abre la cápsula para guardar, por tanto es una especie de reserva eucarística, es decir, es un Cristo custodia, eso es una cosa muy, muy singular. Está en una de las capillas laterales de la iglesia de Santa Isabel y es una joya. Parece ser que Sor Jerónima se enfadó un poco con sus compañeras de claustro, porque sus compañeras hablaban de el Cristo de Jerónima, y Jerónima, bueno, era un mecenazgo de su padre. Sí, ella era una mujer pobre que quería además seguir siendo pobre y que tenía una convicción en sus creencias espirituales pues fuera de lo común. Aún así le llamamos el Cristo de las Ermitas, y ya les digo, es otra joya escultórica de Santa Isabel de los Reyes. Y si quieres, Andrés, te puedo decir otra gran joya escultórica. Sor Jerónima de la Asunción tuvo cierta relación con la reina madre, con la esposa de Felipe III. La esposa de Felipe III tuvo, bueno, pues bastantes problemas para concebir hijos, y entonces en un momento dado la reina Margarita tuvo parlamentos con Sor Jerónima, y ambas rezaron junto a esa imagen del siglo XVI, que es una imagen que facilitaba la fertilidad de aquellas mujeres que lo pedían con devoción. Sor Jerónima tenía una visión trascendente del mundo. Ella no sabía que el rey que luego autorizaría su viaje a Filipinas era precisamente el que acababa de concebir la reina Margarita, con la ayuda e intercesión de la Virgen y con oraciones perpetuas dedicadas a ella. Por cierto, la abadesa de Santa Isabel, yo creo que hasta cierto punto en aquel momento, yo creo que un poco enfadada o casi reacia a que esa monja tuviera trato con la propia reina, le dijo: tú no vales nada, no eres nada, no debes tratar con una mujer tan poderosa. Entonces, bueno, probablemente también para evitar las tentaciones que conlleva tener tratos con personas muy poderosas, claro, ¿no? Al final siempre es una posibilidad, ¿no? el tener tentaciones, y bueno, todos somos humanos, y las religiosas también lo son, claro, lógicamente, y la abadesa debía cuidar por la vida espiritual de todas sus religiosas. Un convento, como les digo, espectacular, muy importante para la historia de nuestro país. Podríamos hablar mucho más de Sor Jerónima, pero hay que avanzar, porque yo quiero también que nos sitúes. Hay otro retablo que vale la pena exponerlo, verlo, comentarlo en la iglesia de Santa Isabel. Es decir, la iglesia de Santa Isabel tiene tantos lugares y rincones que cada uno de ellos produce un estudio específico y especial. ¿Qué otro retablo podemos destacar? A mi juicio, el retablo de San Juan Evangelista. Bueno, primero tendríamos que decir que la devoción a San Juan, a los santos Juanes, a Juan Evangelista y a Juan Bautista,
era una de las características de todos los sitios de protección regia que habían dado Fernando el Católico e Isabel la Católica. El padre del rey Fernando se llamaba Juan, el padre de la reina Isabel se llamaba Juan, los hijos se llamaban Juan y Juana. Tuvieron siempre una devoción a San Juan y además es una devoción justificada. Cuando en 1476 se produce la batalla de Toro, Isabel la Católica atribuye su triunfo sobre las aspiraciones de su sobrina Juana, las atribuye a la intercesión de los santos Juanes. Así que todos los edificios que han sido protegidos por los reyes católicos tienen arraigada una devoción profunda a los santos Juanes. Y en Santa Isabel de los Reyes están enfrentados uno a otro el retablo de San Juan Evangelista con el de San Juan Bautista. Gracias a Sor Beatriz, que era la archivera de Santa Isabel de los Reyes, Sor Beatriz desgraciadamente ya no está entre nosotros, pero gracias a ella y con su ayuda localicé la documentación del contrato de obras de ese magnífico retablo de San Juan Evangelista. Es un retablo que la obligación se firmó el día 17 de julio de 1584 y en ella se obligan una serie de artistas, 3 artistas en concreto, a ejecutar la escultura, el dorado y la policromía. El retablo tenía que estar dedicado a San Juan Evangelista y, obvio, la calle central está dedicada en el cuerpo bajo al momento culminante de la relación vital entre Cristo y San Juan, que es el momento de la última cena. En realidad es la materialización del pasaje del Evangelio de Juan, en el que se dice que Juan se recuesta al costado de Jesucristo. Fíjense en esa imagen, es un Cristo siriaco, sereno, con nimbo, con las 3 potencias, en el momento de instituir la Eucaristía, bendiciendo, y San Juan, joven, imberbe, recostado en el pecho de Cristo. Delante, fíjense, en la mesa hay una píxide. La píxide es esa pequeña cajita de plata que sirve para guardar el Santísimo Sacramento, es una reserva eucarística. Y luego, pues, tiene una serie de epígrafes, el retablo, donde se dicen algunos datos en relación con San Juan. Algunos de estos epígrafes son pasajes concretos del Evangelio, ¿no? Está el pasaje del Evangelio 21-20, bueno, que relata precisamente el momento en el que se describe la traición de Judas y se describe al mismo tiempo que San Juan está al pecho de Cristo. Y en la imagen escultórica, si volvemos a la imagen lo van a ver, Judas, que ya le ha traicionado, lleva la bolsa de monedas en la mano, las 30 monedas. Aparte, este conjunto escultórico no solo es una última cena, es también un banquete del siglo XVI. Sí. Vemos una mesa, vemos cómo se disponen los manteles, vemos cómo se disponen las banquetas, o sea que también es un testimonio, en cierto modo, de aspectos del vivir de aquel momento. Y quiero que adviertan también otro detalle, que es cómo rebasa el marco arquitectónico. El retablo está marcado por unas columnas que determinan que haya una calle central y unas calles laterales, todo ello clasicista, todo ello con un tratamiento de órdenes corintios magnífico, y si se fijan bien, se jerarquiza la información. En ese cuerpo inferior, como les decía, está la última cena, sobre él el martirio de San Juan en la Puerta Latina, cuando le intentan freír en una caldera en el año 95 después de Cristo con aceite hirviendo, y en la parte superior, lógicamente, como corresponde, el tema fundamental, que es el Calvario, con San Juan y con la Virgen. Es el tercer gran momento de la vida de San Juan, con Dios Padre bendiciendo en la parte superior. Es, por tanto, un retablo también, pues, de primer orden. Si volvemos a la... Bueno, ahí, por supuesto, en el epígrafe tienen el maravilloso momento de mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre. Es el momento en el que se instituye a la Virgen María como madre de la humanidad. Y si volvemos a la primera imagen que les mostraba del retablo, pues tienen ustedes también algunos cambios que han sucedido. Por ejemplo, en el contrato de obras, la representación de la última comunión de la Virgen María, que la acaban de ver en la imagen,
estaba en el cuerpo bajo y hoy está en el cuerpo alto. ¿Qué quiere decir eso? Pues muy sencillo, quiere decir que en algún momento la sensibilidad ha cambiado y el retablo se ha recrecido, o sea, han cambiado de posición la imagen. En este caso lo que tienen es a San Juan Evangelista ejerciendo el sacerdocio. Es él el que atiende a la Virgen hasta sus últimos momentos en la casa de Éfeso y están en la imagen, como están viendo, le está dando la comunión, o sea, está ejerciendo su condición de sacerdote. Y la otra escultura es San Juan en Patmos escribiendo el Apocalipsis, con la Virgen también presente y con la inspiración del Espíritu Santo, o sea, hablando de la imagen apocalíptica que se describe en el pasaje del Apocalipsis 12, 1, 4. Esta imagen también en el contrato figura en una posición concreta del retablo y hoy la tenemos en otra. O sea que en este retablo ha habido unos cuantos cambios. Y esos cambios explican que varias esculturas que hoy están in situ, yo tenga dudas de si estaban aquí o si son rehechas o si son recolocadas. Eso los documentos no me lo aclaran. Lo que sí tengo muy claro es que son más torpes. Y estas no tienen ni la habilidad ni la capacidad de ejecución de los autores de este magnífico retablo. Esa obligación, como les digo, se hace una segunda obligación el día 30 de diciembre de 1585, donde se dan las condiciones en las que se dice cómo se tiene que pintar, cómo se tiene que policromar, cómo se tiene que dorar, con oro fino de la máxima calidad y con los mejores pigmentos. Y bueno, pues la prueba la tienen en que bueno, pues es un retablo magnífico, es una obra muy importante. En la predela tienen la resurrección de Lázaro, en la predela también tienen a Cristo señalando las 3 piedras sobre las que ha de edificar la iglesia. Este es un pasaje muy poco representado en la historia del arte. Mateo 16, 18, 19 es el momento en el que esas 3 piedras son Santiago y Juan, que son hermanos, y Pedro, que es el sucesor de Cristo al frente de la iglesia. Le dice, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Pero si se fijan está señalando 3 piedras, porque 3 son los discípulos a los que se retira en oración y 3 son los discípulos que de cierto modo le acompañan en momentos muy delicados de su vida. Llegamos, como siempre, tristemente al final del programa. ¿Qué nos queda para redondear esta exposición tan maravillosa que yo empezaría otra vez, pero como tengo los documentos, los volveré a releer? ¿Qué nos queda para divulgar al convento de Santa Isabel? Bueno, pues yo siempre a todo nuestro auditorio les pediría que cuando vengan a Toledo visiten los monumentos que son más importantes. Claro está, la catedral, el museo, el casco histórico, la vieja sinagoga, el museo sefardí, el museo arqueológico, San Román, y que visiten los conventos. Los conventos están llenos de vida, son un testimonio del pasado, pero que tienen presente y que ojalá también tengan futuro, y que descubran ellos los misterios de esos edificios. Son edificios en los cuales van a encontrar un patrimonio de primer orden. Aquellos a los que les interese la historia del arte y el pasado pueden acercarse desde la sensibilidad histórica. Aquellos que se acerquen desde las creencias espirituales y desde las creencias religiosas encontrarán un lugar de recogimiento y de meditación. Un acierto el de Sor María la Pobre, impulsar una comunidad que ha vivido más de 5 siglos de historia, y una comunidad acogedora, de personas muy buenas y muy benéficas, que estarán encantadas de abrirles las puertas y de enseñarles esos tesoros artísticos que tienen, y que ahí tienen la imagen de Santa Clara que está en la sillería de coro, y les ayudarán a entender y a acercarse a este lugar con una perspectiva amplia. Por supuesto hay 1000 formas de acercarse a Dios, una de ellas es la historia del arte. Los historiadores nos acercamos desde el conocimiento del pasado y por supuesto tenemos que hacer siempre este acercamiento con una pluralidad de enfoque,
Y bueno, no me queda sino agradecer a Huellas de Nuestro Tiempo este rato que hemos estado juntos. A Andrés, agradecerte que me hayas invitado a participar en este programa, y sin duda alguna invitar a todos los presentes a visitar Toledo, a visitar las clausuras, las iglesias, los conventos y los conjuntos artísticos, y a disfrutar, porque es importante disfrutar. Pues yo también, muchas gracias te tengo que dar por esta maravillosa exposición y recorrido histórico de un gran convento toledano, y que también ese espíritu religioso a ti te impulse a continuar disfrutando, porque cuando se estudia se disfruta, y cuando se captan todos estos conceptos que son humanos, artísticos, religiosos, pues también, como yo decía, Toledo es un calvario y tú has elegido tu cruz. Muchas gracias por haberme invitado, y un placer estar con todos ustedes. Así que, y hasta el próximo programa. Amigos, también a ustedes, como siempre, yo les agradezco, porque Huellas de Nuestro Tiempo, cada semana un tema, cada semana está el programa con ustedes. No nos fallen, hasta la próxima semana.